Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, quien es el jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de estar con ustedes en sus hogares. Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches, Miguel. Hoy es lunes 10 de diciembre. Así es. Estamos en el mes 12 y ya para esta fecha, que uno está en temporada, en el ambiente navideño, normalmente, incluso en los años electorales, la actividad política disminuye. Sí, por una tregua política. Se da una tregua, a veces hay que pedirla, a veces los sectores se unen para reclamarla, a veces se da de manera natural. Sin embargo, este diciembre está bien intenso políticamente. Ayer los aspirantes presidenciales del PLD no hicieron actividades, por lo menos no la publicitaron. Le dejaron el terreno al presidente de ese partido y aspirante a volver a Palacio Nacional, Leonel Fernández, que tuvo una actividad multitudinaria en Santiago. Es decir, los PLDistas, los demás, Domínguez Brito, Amarante Baré, Reinaldo Párez Pérez, se recogieron y solo estuvo esa actividad. Los otros, los aspirantes del PRM, como Luis Abinader, Hipólito Mejía y Wellington Arnaud, se mantuvieron activos. Pero en el PLD, parece que por algún acuerdo o un asunto quizá de prudencia, le dejaron el terreno a Leonel Fernández, que es una actividad bastante nutrida. Hay un cuestionamiento al tema del público y que el público se estaba yendo cuando él estaba hablando. Yo creo que es un error caer en el tema de la cantidad de personas que pueda llevar determinado aspirante. Lo hicieron con Amarante Baré. La semana pasada le hicieron unas maldades ahí por las redes sociales y ahora también le están haciendo unas maldades a Leonel Fernández. Sin embargo, yo pienso que la de Amarante Baré fue exitosa y la de Leonel Fernández también fue muy concurrida. Fueron muchas personas. No sé si se debe al hecho de que como no se está proclamada la campaña electoral todavía y está prohibida de acuerdo con la ley electoral, con la ley de partidos políticos, perdón, hay que esperar para hacer actividades al aire libre y hacer concentraciones de tipo político, electoral. Hay que esperar el lanzamiento de la proclama que deja abierto oficialmente la campaña electoral, que creo que se hará 3 meses antes del proceso electoral. Ahora, hay que llamar la atención sobre un hecho que a mí me parece relevante. Cuando se hacen esas especulaciones que fue mucha gente, que no fue toda la gente que tenía que ir, hay que tomar en cuenta de que esta fue una concentración que de acuerdo con los propios organizadores representaba 14 provincias de la zona norte del país. Y se hizo a puertas cerradas, bajo techo, en un estadio que tiene 7.250 localidades, más o menos, o 7.500. De manera pues que para una concentración de este tipo y representando 14 provincias, a mí me parece que era lógico que el estadio se llenara. Pero ese lleno no significa mucho y aquí no se puede medir la importancia de una concentración política contando a la gente. Primero porque es imposible contarla y todo el mundo sabe que para ese tipo de actividad, especialmente en estos tiempos en que todavía no existen los calores electorales, la gente va porque lo llevan. Mucha gente va porque lo llevan. Ahora, lo más relevante de este caso es el discurso del doctor Leonel Fernández. A mí me parece que el doctor Leonel Fernández quemó las naves ayer, como Hernán Cortés. Es decir, su discurso fue una declaración abierta de oposición al gobierno de su partido, del partido que él preside. Y yo me pregunto, ¿piensa acaso los estrategas del doctor Leonel Fernández que puede ser un candidato de unidad con ese discurso en el caso hipotético de que él se lleve la candidatura presidencial de su partido? La lógica indica que no. Y para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy afirmando, el expresidente de la República dijo que el país está necesitando un gobierno que garantice los derechos humanos, que garantice un Estado pleno de derecho, que consolide o que fortalezca el proceso democrático y sobre todas las cosas, y utilizó esa palabra, y sobre todas las cosas, que respete la Constitución de la República. Si ese no es un discurso de oposición, yo quisiera que alguien me dijera qué significa un discurso de oposición. Entonces, evidentemente, ese tipo de discurso, ese tipo de retórica,
lesiona, crea un malestar a lo interno de cualquier organización. Y él es el presidente del partido. Él no es otro dirigente cualquiera de la organización. Además, ha sido 3 veces presidente de la República. Y por ende, la experiencia que ha acumulado en el ejercicio del poder tiene que darle una idea del efecto que pueden tener ese tipo de declaración cuando viene de dentro de su propio partido y cuando viene de la principal autoridad del partido, que es él. Yo he llamado la atención sobre el hecho de que el doctor Leonel Fernández está tratando de competir con ventaja sobre sus compañeros, porque cuando él le tocó reelegirse en el 2008, el único dirigente del partido que podía hacerle sombra o que podía competir con él en igualdad de condiciones, decidió renunciar al cargo de secretario del Estado de la Presidencia, que era la segunda autoridad del país por encima de la vicepresidencia y todas esas cosas, para que no se le acusara, y estoy hablando del actual presidente de la República, Danilo Medina, para que no se le acusara en esa ocasión de que estaba valiéndose de su cargo para obtener ventaja frente a cualquier candidato potencial de oposición, que el presidente de la República debía hacer otro tanto, por respeto a su partido, por respeto al candidato y al otro candidato que le hizo oposición limpia, porque no se aprovechó de esa posición para no perjudicar incluso a su propio gobierno. Entonces, yo creo que si todos los otros candidatos, aspirantes a la nominación presidencial por el PLD, el señor Domínguez Brito, el señor Amarante Baret, el presidente del Senado. Bueno, el presidente del Senado no tiene que renunciar porque él no es un candidato, no es un funcionario designado, sino un funcionario electo, ¿no? Y él tiene una responsabilidad frente a sus compatriotas o a sus militantes. Y otro, creo, no recuerdo ahora cuál es el nombre del otro, ¿no? Bueno, está aspirando, además de Domínguez Brito y Carlos Amarante Baret, que son 2 que renunciaron a su ministerio, está Reinaldo Pared Pérez, y está promocionándose Andrés Navarro. Pero todavía no ha hecho oficialmente el lanzamiento de sus aspiraciones. Sin embargo, tuvo, diría yo, la delicadeza política de hacer que su vocero, que era el vocero de él en el Ministerio de Educación, que es el ministerio que tiene el mayor presupuesto de la República, renunciara al puesto y se quedara solo como su vocero político, no su vocero en el ministerio. Está aspirando también Maritza López, lo que pasa es que ella lo anunció y después ha sido tímida porque no se ha visto porque no tiene, en activismo. Porque no tiene la connotación política, hay que decirlo claramente, que tienen los otros aspirantes que son más conocidos en el territorio nacional. También está el señor Manuel Crespo, que es diputado, ¿no? Sí. Que diputado al Congreso. No, el hermano de Tobías, que es el Tobías, diputado, sí, exactamente. Pero Manuel Crespo, que es un joven dirigente del partido, muy inteligente. Fue secretario de la Juventud. Fue secretario de la Juventud y yo creo que eso es muy positivo para el partido. Entonces, a mí me parece que los estrategas del señor Leonel Fernández están incurriendo en un error muy penoso y un error muy infantil. Es decir, ¿cómo pueden pretender ser candidatos de unidad del partido? Porque si el partido no va unido a las elecciones, con toda la oposición que existe, difícilmente que retenga el poder en el 2020. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede pretender los estrategas del doctor Leonel Fernández y el doctor Leonel Fernández, que es un hombre con tanta y vasta experiencia política, pretender que con ese discurso puede lograr que una parte importante, que es la mayoritaria, porque se determinó y quedó claro en la última reunión del Comité Central, donde se decidió la modalidad de elección de los candidatos presidenciales del partido, ¿cómo puede pretender entonces que con ese discurso pueda obtener el respaldo de la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana en el caso eventual de que él resulte candidato? Ha sido un proceso, él ha ido endureciendo el discurso. Si uno mira las intervenciones que ha tenido durante los últimos meses y ha sido cada vez un poco más desafiante, eso es parte de una estrategia, fallida o no. Yo tengo entendido que hay dirigentes y estrategas del entorno de Leonel Fernández que consideran que en el pasado proceso, o sea, en el 2015-2016, él fue muy tímido, no afrontó
no enfrentó el proyecto reeleccionista de la manera que debió enfrentarlo, y entonces quizá han tratado de quizá irse al otro extremo ahora, asumir una actitud un poco más agresiva. Si uno ve, por ejemplo, el discurso, cuando él dice bajo cualquier circunstancia, cuando dice no hay marcha atrás, lo que está diciendo es que está decidido, no importa lo que pase, e incluso le da cierto viso de veracidad, aunque no lo sea, a la versión que circula de que en caso de que él no sea candidato presidencial del PLD, lo sería de otro partido. Sería candidato de otros partidos que los tiene. O sea, él tiene el apoyo casi seguro de 2 o 3 partidos del sistema que son pero partidos que no tienen ninguna significación política importante. El reconocimiento. Bueno, sí, reconocimiento pero eso es lo básico para participar. Pero lo único que eso conseguiría es dividir al PLD, y el PLD no puede ir fraccionado con 2 candidatos, porque quizás, bueno, los votos que perdería no pueden, los votos que le daría el partido por el cual sería él nominado no serían suficientes para compensar los votos que perdería en el caso de que lo decida, ¿no? Eso de pondría a la oposición en una condición, muy favorable de ganar la elección. Es decir, eso es como yo que entre el mar, Horacio que entre el mar. Es decir, si no soy yo, no es ninguno. Pero esa misma posición la puede asumir el presidente Danilo Medina, que dicho sea de pasada, hay que reconocerle que no ha tenido todavía, a pesar de todo, ninguna frase que pueda ser considerada hiriente contra el expresidente de la República. Todo lo contrario, lo ha protegido. Yo pienso que el doctor Leonel Fernández ha sido un protegido, contrario a lo que dicen sus seguidores, dentro del gobierno del licenciado Danilo Medina. Vamos a seguir hablando de esto y otros temas cuando regresemos después de la pausa.